Para todos, vamos a hablar inmediatamente de esta, proyección, ¿no?, que ha tenido o ha realizado IP respecto al crecimiento del PBI de este año, que sería apenas 0.8%, señores, este 2023. Está con nosotros Teodoro Crisólogo, economista senior del IP. ¿Cómo estás, Teodoro? Bienvenido. Gracias, Valeria. A ver, en principio, ¿cómo es que se llega a esta cifra que es muy pequeñita? 0.8%, está incluso por debajo de lo que habían proyectado algunos especialistas de entre 1%. Sí, efectivamente, en el IPE hemos recortado nuestras proyecciones de crecimiento para el 2023 de 1.7% a 0.8%, digamos es casi un punto porcentual de reducción, y para el 2024 le estamos reduciendo de 2.5% a 2.3%. ¿Cómo llegamos a esta situación? Digamos, esto proviene principalmente por la continua debilidad que ha venido exhibiendo la economía peruana en los últimos trimestres, ¿no? Digamos, por efectos del estallido social al inicio del año y por las anomalías climáticas que han afectado principalmente a la capacidad de gasto del sector privado y también algunos sectores en particular, como por ejemplo la pesca, ¿no?, que se vio afectada por la suspensión de la primera temporada, ¿no?, y que ha traído malos resultados para la economía tanto en mayo como en junio y también en una parte de julio, ¿no? Entonces, buena parte de esta reducción obedece justamente a estas menores previsiones de crecimiento que estamos esperando para justamente algunos componentes del gasto que han sido severamente afectados. Y uno de ellos, por ejemplo, ha sido la inversión privada, ¿no? La inversión privada, ahora estamos esperando que registre al cierre del 2023 una caída de 7.5%. ¿No? Teníamos antes una caída estimada de 5%, y esto debido a que la inversión privada ha mostrado, digamos, una recuperación muchísimo más gradual de la que estábamos anticipando. De hecho, la inversión privada, según nuestros cálculos, habría retrocedido alrededor de 11% entre enero y junio del 2023. Y esto, si nosotros lo comparamos y lo vemos en una perspectiva más amplia, vemos que básicamente es el peor primer semestre que ha tenido la inversión privada desde 1999, si es que no consideramos el efecto fuerte que ha tenido durante el 2020, ¿no?, de la pandemia. O sea, a ver, me estás diciendo entonces, en otras palabras, que la economía en lo que va del año hemos arrancado pues con el pie izquierdo. Básicamente han sido una serie de continuos choques adversos que han afectado la recuperación de la economía peruana después de haber registrado ya durante el segundo semestre del 2022 un crecimiento bastante bajo, ¿no? Era un crecimiento de 1.9%. Ahora nosotros estimamos que en el primer semestre del 2023 la economía ha registrado una caída de alrededor de 0.5%, básicamente por los factores que ya te comenté: el estallido social, las anomalías climáticas, ¿no?, que afectaron claramente buena parte del gasto privado y también, ¿no?, la parte, digamos, de las actividades primarias. O sea, esta actualización hacia la baja, la revisión hacia la baja que ha hecho IP de 1.7 a 0.8% de crecimiento este 2023, ¿se debe básicamente a los factores climáticos que hemos registrado a inicios de año? ¿Estamos pagando o viendo las consecuencias? Estamos básicamente incorporando dentro de nuestras proyecciones el mal primer semestre que hemos tenido, ¿no? Digamos, esta caída de 0.5% de crecimiento, ¿no?, de PBI, ¿no?, durante la primera mitad del año es lo que básicamente explica buena parte de la reducción de nuestras proyecciones para el 2023. A ver, Teodoro, a ver, crecer 0.8% de acuerdo a estimaciones de IP, pues no te sirve ni siquiera para reducir la pobreza. Es un tema porque en realidad, si es que nosotros lo ponemos en perspectiva histórica, nuevamente, el crecimiento de 0.8% es una de las tasas más bajas que ha registrado el Perú durante las últimas 2 décadas, ¿no? Eso, digamos, ni siquiera en la crisis financiera global del 2009 hemos crecido tan poco como lo que se está esperando crecer este año, ¿no? Y otro dato que no es menor es que si crecemos a esta proyección, que es, digamos, todavía inclusive puede sufrir algunos riesgos a la baja, el Perú por segundo año consecutivo crecería por debajo del promedio de América Latina. Y esto, digamos, es un hecho no menor, porque durante las últimas décadas el Perú más bien era la economía que lideraba el crecimiento de la región. No, es decir, la región crecía porque el Perú era una de las economías más dinámicas, ¿no? Entonces, ahora, digamos, por segundo año consecutivo estamos de alguna manera perdiendo ese liderazgo. Entonces, eso también debería de alguna manera poner en contexto la delicada situación en la cual se encuentra la economía y para la cual el segundo semestre de verdad debería estar relativamente mejor, ¿no? Ya, y me quiero justamente centrar en el segundo semestre del 2023. ¿Qué se debería hacer si es que queremos de alguna manera, digamos, revertir o tratar de revertir y llegar al menos a un punto porcentual de crecimiento? Hay 2 factores que nosotros nos encontramos como determinantes de la mejora que debería tener la economía en el segundo semestre del año. Por un lado, estamos viendo, digamos,
una tendencia bastante hacia la baja de la inflación, por más de que existan algunos factores puntuales que puedan subir, digamos, los precios de los alimentos mes a mes, ¿no? Como por ejemplo lo que han comentado hace poco de la cebolla y el limón. En general la tendencia de la inflación es hacia la baja, ya las expectativas de inflación se están moderando de manera significativa y nosotros esperamos que hacia el cierre del 2023 la inflación se sitúe en alrededor de 4%. Esto de acá, esta tendencia, ¿no? Esta tendencia básicamente le devolvería cierta capacidad adquisitiva al sector privado luego de haber tenido inflaciones por encima de 8% durante el segundo semestre del 2022 e inicios, ¿no?, del 2023. Eso de cierta manera le puede otorgar nuevamente capacidad adquisitiva al sector privado, siempre y cuando, digamos, el empleo y los ingresos sigan creciendo al ritmo que se está manteniendo ahora. Esto es, digamos, un primer factor. El segundo factor tiene que ver con la gradual recuperación que se está registrando en la confianza del sector privado para contratar y para invertir, ¿no? Nosotros hemos visto... ¿Se prevé confianza? ¿Se está recuperando? Está gradualmente recuperándose. Uno hay que hacer bastante zoom en los reportes del Banco Central para poder tratar de encontrar esas tendencias, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, cuando uno ve las expectativas de la economía a 3 meses de los sectores que están más vinculados a la inversión, que son manufactura y construcción, estas expectativas se han recuperado en julio a su mayor nivel desde abril del 2021. Ese es un dato no menor, si bien es cierto todavía las expectativas en el corto plazo se mantienen relativamente pesimistas, hay cierta tendencia a mejorar, ¿no? Hay cierta tendencia, digamos, de mejora que de alguna manera debería por lo menos traducirse en una menor caída de la inversión privada, ¿no? Porque ya después de una caída de 11% en la primera mitad del año, que caiga o por lo menos a la mitad ya es, digamos, inicios de una mejora, ¿no?, en el ciclo, ¿no? Entonces, definitivamente, digamos, esos son dos factores que podrían de alguna manera sumar. Pero ahora, me preguntas, ¿qué es lo que deben hacer? Definitivamente el tema tiene que ir por el lado de gatillar estos proyectos que se encuentran parados sobre todo en el sector minero, también darle mayor celeridad a la ejecución de la inversión pública. Toromocho. Exactamente, esos son riesgos positivos, ¿no? Esos son potenciales riesgos al alza que podrían darle un mayor dinamismo en la actividad durante el último trimestre del año, ¿no? Y no cabe duda, Teodoro, que el sector minero, el sector extractivo está cumpliendo o ejerciendo un rol bastante positivo y de aliciente también para cuando vemos la inversión privada, pese a que no hubo, digamos, buenos resultados con las Bambas, que estuvo paralizado casi más de 45 días. El año pasado, exactamente, en la primera mitad del año pasado. Y solamente para poder dimensionar el efecto que puede llegar a tener la minería, ¿no? En el primer semestre nuestra caída estimada ha sido de 0.5%. Sin la minería, esa caída hubiera sido de alrededor de 1.3, 1.4%. Sin el efecto fuerte que ha tenido Quellaveco, por ejemplo, durante la primera mitad del 2023, o también la reanudación de operaciones de minas como Las Bambas, ¿no?, y Cuajone, que estuvieron paralizadas en buena parte del segundo trimestre del año pasado, ¿no? Ahora, la inversión minera actualmente está exhibiendo, digamos, los efectos de que no hayan proyectos grandes de la envergadura de Quellaveco. Claro. Evidentemente, esto podría revertirse si es que comienzan a gatillarse, digamos, algunos proyectos, ¿no?, como por ejemplo lo de reposición Antamina, lo de Safranal, ¿no?, durante la última parte del 2023. Eso permitiría, digamos, empezar el 2024, que aún es incierto, podría permitirnos, ¿no?, empezar, digamos, con un mejor pie que el 2023. ¿Cómo se ve, digamos, el panorama económico del 2024? Porque todavía vamos a sentir el efecto fenómeno El Niño o fines de este 2023 e inicio del 2024 y probablemente lluvias como lo vimos este año con Yaku. Sí, efectivamente, el 2024 pinta bastante incierto en la medida que no tenemos aún idea de la magnitud que va a tener el fenómeno El Niño, ¿no? Digamos, las anomalías climáticas que venimos registrando, ¿no?, que se vienen registrando, son bastante, digamos, parecidas o similares a las anomalías que se han registrado, digamos, en episodios previos de fenómeno El Niño de alta intensidad que han generado, digamos, interrupciones severas sobre la actividad económica, ¿no? Nosotros justamente en el informe que publicamos el día de ayer hemos encontrado que los sectores primarios y no primarios, digamos, se desaceleran en alrededor de 8 a 6 puntos porcentuales respectivamente respecto a el crecimiento que se registraba, digamos, en el año previo al fenómeno El Niño. Entonces eso nos puede dar una idea de la magnitud. Pero así como, digamos, hay una idea de la caída, también hay una idea de la recuperación. Casi todos los episodios, digamos, han venido acompañados de una fuerte recuperación que viene en buena parte, digamos, a la reversión de los factores climáticos y también, digamos, a todos estos esfuerzos de ejecución de obra pública, ¿no?, por tratar de revertir los daños que se habían generado en infraestructura, ¿no?, y también, digamos, con el énfasis de querer darle una reactivación a la economía, ¿no? El sector agricultura y pesca lamentablemente pues no tuvo un lugar. A ver,
importante como hubiésemos esperado en el mensaje del 28 de julio de la presidenta. El sector de agricultura, la campaña, estamos ya por entrar a la campaña 2023-2024. ¿Cómo se ve el panorama en ese sector que genera también muchísimo empleo, sobre todo cuando hablamos de agricultura familiar? Sí, evidentemente, hay alrededor de más de 2 millones de personas que se dedican a la agricultura, digamos, de subsistencia en el Perú, ¿no? Y que evidentemente se vieron afectadas en buena parte de la primera mitad del año por la fuerte caída que se estaba registrando básicamente por los menores rendimientos de cultivos orientados al mercado interno. Eso por un lado, ¿no? Pero lo que hemos visto ya hacia el cierre de la primera mitad del 2023 es que esa caída fuerte que se registró, por ejemplo, en abril, ¿no? Digamos, de más de 20%, ya se ha ido moderando gradualmente, ¿no? Digamos ya que se han visto, digamos, algunos indicios de recuperación del sector agrario. Evidentemente, no todavía terreno positivo, pero por lo menos ha moderado fuerte la caída que se estaba registrando en meses previos, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de la pesca, ¿no? Definitivamente todavía no hay indicios, digamos, de que se pueda retomar, ¿no? Los niveles de captura que se habían registrado en las campañas promedio de las últimas décadas, ¿no? Entonces, digamos que todavía por el lado primario aún estamos viendo de que esos ambos factores podrían mantener un bajo dinamismo, ¿no? Dentro de lo que Porque lo que ha mencionado Midagri es que las siembras van a crecer en 6.5% en la campaña agrícola 2023-2024. ¿Ves un escenario así? Es potencialmente factible en la medida, digamos, de que se comiencen a revertir buena parte de los choques adversos que se registraron desde finales del 2022 hacia la actualidad, ¿no? Digamos de que hay buena parte de la producción que se vio afectada, digamos, por fertilizantes. Por fertilizantes. Y ya no tenemos esa... Exactamente, eso por un lado, porque además también los precios internacionales de los fertilizantes se han corregido y se han normalizado bastante. Además también, digamos, hay que recordar que en la primera parte del año también varios cultivos no se pudieron llegar a tener los rendimientos que se querían por todas las lluvias que se tuvieron al inicio del año. Las intensas precipitaciones afectaron bastante la producción de algunos cultivos, ¿no? Pero es evidente de que a medida que se reviertan estos factores, digamos, el sector comience, digamos, a tener mayores probabilidades de retornar a tasas positivas, ¿no? De todas maneras, el fenómeno del Niño también es un riesgo para este... Evidentemente, es un riesgo no solamente, digamos, para los sectores primarios, sino también es para toda la economía en su conjunto, ¿no? Muy bien, Teodoro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Teodoro Crisólogo, economista senior del IPC.